Fundado en 1942 por Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro, el MNR fue el partido más influyente del siglo XX en Bolivia, liderando la revolución de 1952 que transformó el país con la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y el voto universal. Su primer ciclo de poder terminó con el golpe de Estado de René Barrientos Ortuño en 1964, pero regresó en 1985 con Víctor Paz Estenssoro, quien ante una crisis económica extrema aplicó el decreto 21060, que provocó el despido masivo de mineros, imponiendo ajustes neoliberales que privatizaron empresas y desmantelaron el Estado. En 1993, el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada profundizó estas políticas con la privatización de YPFB, Entel, ENFE y el LAB, entre otros, desatando el descontento social. En 2003, el rechazo a la exportación de gas por Chile y la crisis social acumulada llevaron a la guerra del gas, con más de 60 muertos en la población boliviana, forzando la renuncia y huida a los Estados Unidos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde entonces, el MNR, despojado de su identidad original, nacional popular, hasta convertirse en un partido que benefició a oligarquías tanto nacionales como internacionales, hoy, en el 2025, sobrevive como un muerto viviente, sin rumbo, sin identidad, esperando su desaparición. Al parecer, la historia se repite, y el movimiento al socialismo parece estar condenado al mismo destino. Hola Bolivia, hola a todos, esto es Bolivia Hoy, soy Johnny, no olvides suscribirte y ahora, empecemos. El fin del movimiento al socialismo en el poder. Primera parte. Su historia. El MAS surgió como una evolución de organizaciones indígenas y sindicales, en especial de los cocaleros del Chapare, liderados por Evo Morales, quienes se oponían a la erradicación forzada de la coca impulsada por el gobierno y los Estados Unidos. En 1995 estos sectores conformaron la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos, ASP, que en 1997 se convirtió en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, IPSP. Al no poder registrarse legalmente, adoptaron la sigla de un partido menor, el Movimiento al Socialismo, y así nació el MAS-IPSP. El MAS nació como resultado de una alianza política. Comenzó a ganar protagonismo en las elecciones del 2002 cuando Evo Morales quedó en segundo lugar con el 20.9% de los votos, reflejando el creciente rechazo a la clase política tradicional. En esas elecciones ganó el MNR y tras acuerdos políticos el Congreso eligió como presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2013 el descontento social explotó con la guerra del gas, que llevó a la renuncia de Sánchez de Lozada. Carlos Mesa asumió la presidencia, pero la crisis continuó hasta 2005, donde se realizaron las elecciones generales a cargo del gobierno interino de Rodríguez Belcé. Evo Morales, líder del MAS, ganó la presidencia con el 53.7% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente indígena, y a la vez convirtiendo al movimiento al socialismo en la primera fuerza política del país. Segunda parte. Gobiernos del MAS 2006-2025. Bajo el liderazgo de Evo Morales, el MAS impulsó la nacionalización de los hidrocarburos, la redacción de una nueva constitución en 2009, que reconoció a Bolivia como un Estado plurinacional, y la reducción de la pobreza con políticas sociales y económicas basadas en la redistribución de la riqueza. Su modelo económico apoyado en la explotación de los recursos naturales, sobre todo la del gas natural, y con precios altos en los mercados internacionales, permitió un crecimiento sostenido y una notable reducción de la desigualdad. Sin embargo, el MAS también fue acusado de centralizar el poder, debilitar la independencia de las instituciones y perseguir a opositores, que paradójicamente años más tarde la sufriría el mismo Evo Morales. En 2016, Morales perdió un referéndum que le impedía volver a postularse como candidato presidencial, pero en 2019 insistió en postularse nuevamente, lo que generó una crisis política que terminó con su renuncia y exilio tras denuncias de fraude electoral. Tras la salida de Evo Morales, asumió un gobierno transitorio liderado por Yanine Áñez,
que enfrentó denuncias de represión y corrupción. En 2020, el MAS regresó al poder con la victoria de Luis Arce, quien ganó con el 55.1% de los votos, marcando el retorno del partido en un contexto de crisis económica y social. Tercera parte. La crisis interna del MAS. Tras las elecciones de 2020, en las que Luis Arce asumió la presidencia con el respaldo de Evo Morales, surgieron rápidamente diferencias sobre la conducción del MAS y la gestión gubernamental. Morales intentó mantener su influencia, pero Arce y Choquehuanca marcaron distancia, generando una disputa interna. Mientras Morales promovía una línea más radical y el retorno a sus políticas, Arce adoptó un enfoque más pragmático y técnico para manejar la economía. La crisis se agravó en 2023 y 2024 con la falta de consenso sobre la renovación del órgano judicial y la pugna por candidaturas, profundizando la fractura dentro del partido. Evo Morales acusó a Luis Arce de traición, y vaya que razones no le faltan, ya que fue él quien desde la Argentina lo puso a dedo para ser candidato presidencial. Lo acusa además de rodearse de ministros, diputados y dirigentes alejados de la línea del MAS. A estos personajes son a los que se conocen como el ala arcista, cuyos objetivos son la renovación del MAS, con un enfoque rupturista. Entre las figuras rupturistas del MAS están el vicepresidente David Choquehuanca, cuyo núcleo político se halla en la región andina de La Paz, el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, cuyo núcleo se halla en la ciudad de La Paz, el diputado Rolando Cuellar, cuyo núcleo se halla en Santa Cruz, entre muchos más. Estos núcleos están conformados en su mayoría por funcionarios públicos. Este rupturismo intensificó la división dentro del partido. En la Asamblea Legislativa, los legisladores comenzaron a alinearse con uno de los dos bandos, provocando bloqueos y paralizaciones en decisiones clave. Como parte de la estrategia de esta lucha interna, en el movimiento al socialismo del ala evista, realiza de antemano el Congreso en la Ocaña, el 4 de octubre del 2023, donde Evo Morales, líder del partido, es reelegido como jefe nacional del MAS y candidato presidencial para las elecciones generales del 2025. Muchas gracias, compañeros. En la Comisión Política ratifica el 10º Congreso del Instrumento MAS y PCP que hoy se está llevando aquí en Leuquén, hermanos. Segundo, ratifica a nuestro hermano presidente del Instrumento MAS y PCP, Juan Evo Morales Ayma. Tercero, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, en su 24º Congreso en la Comisión Política, proclama a nuestro líder indiscutible de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, a nuestro compañero Juan Evo Morales Ayma, candidato para el Bicentenario 2530. El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, el mismo Tribunal Constitucional que aprobó la reelección indefinida del 2017, emitió un fallo que confirma que la reelección en el país es por una sola vez, de forma continua o discontinua. Inventado desde todo punto de vista, ya que en la Constitución Política del Estado no hace mención, entre comillas, a una reelección discontinua. Con dicho fallo, el exmandatario Evo Morales estaría impedido de ser candidato a la presidencia en el 2025, porque ya fue reelecto una vez. Mientras, el ala arcista, tras un congreso llevado a cabo en la ciudad del Alto el 3 y 4 de mayo del 2024, sin la presencia del jefe nacional y muchas organizaciones de base, se destituyó a Evo Morales como líder del movimiento al socialismo. El 5 de mayo, Grover García, entonces representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fue elegido jefe nacional del MAS, que respalda al presidente Luis Arce. Para poder reconducir con transparencia, con unidad y apoyar también, hermanos, a la gestión de nuestro presidente Lucho Arce.
El gobierno de Luis Arce ese año del 2024 se caracterizó por una crisis económica que se profundizaba aún más con la falta de combustibles, falta de dólares para realizar la importación de productos, incremento de los precios y una inflación que llegó al 10% ese año. Crisis que Evo Morales aprovechó para asestar golpes certeros al gobierno, en primera con una marcha multitudinaria que llegó a la capital política, La Paz, y posteriores bloqueos realizados en Cochabamba que ralentizó aún más la economía boliviana. Tras la incógnita de cuál Congreso era legítimo, el 14 de noviembre de 2024, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP emitió una sentencia en la que reconoce el Congreso del MAS arcista como el realizado de manera legal, destituyendo definitivamente a Evo Morales, jefe nacional del MAS hasta ese entonces. El mundo da vueltas. Así como Evo Morales usó todos los medios copados por el movimiento al socialismo, y hacia el Congreso, el órgano judicial y electoral para fallar a favor de su reelección, de manera ilegal, esas mismas instituciones lo inhabilitan de igual forma de manera ilegal. Evo Morales acoge alrededor de casi 1,5 millones de votos fidelizados, que representa alrededor del 20% del padrón electoral. Es así que el 20 de febrero del 2025 anuncia al partido político con el que él participará en las elecciones generales Frente para la Victoria FPV. Desde la UKN comunicamos a militantes, a simpatizantes del campo como también de la ciudad, empresarios no empresarios, profesionales no profesionales. Ya tenemos el partido para participar en las elecciones de este año. Hermano Eliseo, a nombre de los militantes, a nombre de gente humilde que apuesta por nuestra querida Bolivia, a nombre de simpatizantes, a nombre de algunos compañeros, inclusive del exterior, agradecemos su gran voluntad de ayudar al pueblo de Bolivia, no a Evo Morales. Este movimiento político, conocido como instrumento político, es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es el único en el mundo. Lamento mucho, agentes internos y externos quieren proscribir a este movimiento político. Ahora, con Frente para la Victoria, nuevamente vamos a ganar las elecciones nacionales. Este último anuncio es una estocada fatal para el movimiento al socialismo, ya que según en la mayoría de las encuestas donde el presidente Luis Arce es candidato, no llega ni al 3% necesarios para mantener la sigla. Esto podría marcar una futura desaparición del MAS. Parte final. Últimas reflexiones. El destino del MAS parece estar sellado, atrapado en una espiral que otros grandes partidos de la historia boliviana ya recorrieron, como el MNR, que una vez lideró una revolución y luego se desdibujó hasta convertirse en una sombra sin rumbo. El movimiento al socialismo, que nació como el grito de los excluidos y alcanzó la cúspide del poder, hoy enfrenta su ocaso entre divisiones, traiciones y desencanto. Su ascenso fue meteórico, su impacto innegable. Transformó la economía del país, dio voz a los sectores marginados y describió la historia política del país. Pero como toda gran fuerza, también cayó en los mismos errores de aquellos a quienes alguna vez prometió superar. El poder acumulado se convirtió en un fin en sí mismo. La renovación se volvió una amenaza y la lucha por el control interno terminó por consumirlo. Ahora, mientras los cimientos del MAS se resquebrajan y sus líderes se enfrentan en una batalla fratricida, el partido que gobernó Bolivia por casi 2 décadas parece destinado a desvanecerse. Como el MNR en su tiempo, el MAS se enfrenta al olvido, a convertirse en un vestigio de lo que fue, un recuerdo de una era que marcó el país, pero que ya no puede sostenerse en pie. Quizás el MAS sobreviva en una nueva forma, quizás resurja con otro nombre o con otros rostros, pero su ciclo histórico parece llegar a su fin. Así como el MNR dejó de ser el partido de la Revolución del 52, el MAS ya no es el instrumento de los pueblos indígenas y los movimientos sociales que alguna vez representó. Hoy Bolivia mira hacia adelante, mientras otro gigante político se desvanece en las páginas de la historia.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, así como el MNR, que lideró una revolución, pero terminó en el olvido. El MAS parece seguir el mismo camino, desmoronándose entre ambición, traiciones y el peso de sus propias contradicciones. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y comentar. Te lo agradecería mucho. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao. Janiwa kuchika